El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Ministro de Ambiente deberá dar explicaciones sobre minería ilegal en Cruzitas. Funcionario de Casa Presidencial tuvo acceso a datos sensibles sin tener convenio de confidencialidad firmado. Diputados reclaman a ministro de Hacienda falta de medidas para mitigar efectos de la pandemia en la economía. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuestionaron a la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido. Esto debido a que el gobierno no ha presentado una hoja de ruta de reactivación económica y consolidación fiscal. Los señalamientos fueron hechos por los diputados en el marco de la tramitación del proyecto 20-2018, que contiene un crédito con el Fondo Monetario Internacional por $508 millones mediante el instrumento de financiamiento rápido para combatir los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Y es que los legisladores solicitan como uno de los requisitos para aprobar este empréstito tener claridad cuál es el rumbo del gobierno en materia económica. ¿No le parece vital tener clara, pública, transparente y detallada la hoja de ruta de atención tanto de la crisis económica como para la crisis fiscal? Esto se lo pregunto porque de cara precisamente a las negociaciones con los organismos internacionales, en especial frente al stand-by con el Fondo Monetario Internacional, esto puede precisamente colaborar a incrementar costos transaccionales con esos mismos agentes externos. Pero un acuerdo con el Fondo Monetario no es permítame la comparación, o igual a acuerdo nacional, porque lo primero para llegar a ese acuerdo nacional es que el gobierno vaya y diga cuál es la ruta para discutir en ese acuerdo nacional. Usted no se va a sentar en una mesa con actores de diferente representación a decir qué quiere, qué se les antoja o qué le gusta, porque esto es una discusión donde los recursos van a llegar o por vía de ingreso, más ingreso, o por vía del gasto. No tiene otra forma de poder llenar el faltante de la brecha. Entonces, ¿cómo es que se siguen sentando en este plenario a decir la ruta la vamos a ver cuando lleguemos al acuerdo nacional? Se sientan con el acuerdo nacional con una ruta definida. Para los legisladores es urgente que se delimite en qué se van a utilizar los recursos que va a prestar el FMI. ¿En qué se va a utilizar estos recursos? ¿Verdad? Yo creo que la redacción del artículo 2, y por ahí creo que también hay una moción fuerte para el artículo 3, tiene que ser más redireccionada, más concreta, donde diga específicamente y en su totalidad para el pago de amortización de deuda y servicio de deuda pública, principalmente a intereses, ¿verdad? Además, los diputados le consultaron a la jerarca sobre los compromisos que ha adquirido el país con el Fondo Monetario Internacional para que se le otorguen estos recursos. En ese sentido, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, le pidió a Garrido detallar cuáles serían las consecuencias para el país de no cumplirse con los requisitos establecidos por el organismo internacional. Esos compromisos, si el Estado costarricense no los cumple, ¿cuál sería la consecuencia ante el Fondo Monetario Internacional? No tiene consecuencias en términos de los desembolsos, pero sí tiene un riesgo reputacional de que erosiona la confianza de un inversionista como este y de los otros dos inversionistas que depositaron su confianza porque el país tuvo acceso a estos recursos que son el BID y el Banco Mundial, que nos dieron adicionalmente $550 millones. Al finalizar la sesión, este empréstito fue dictaminado por el Foro Legislativo, ahora pasará a ser conocido por el Pleno de los Diputados. Actualmente la Comisión de Asuntos Hacendarios tramita 8 autorizaciones de suscripción de créditos presentados por el Poder Ejecutivo. En total, el monto de estos asciende a $2.529 millones. La jerarca de Mideplan aseguró que es crítico que los diputados aprueben estos empréstitos para mantener la estabilidad macroeconómica del país y evitar la volatilidad en los mercados. El plenario legislativo acordó llamar a comparecer al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez. El jerarca deberá explicar las gestiones que ha realizado el gobierno en torno a la minería ilegal en Cruzitas de San Carlos.
Además, los legisladores pretenden que el jerarca se refiera a la Ley 8.904, que permitió al país declararse libre de minería metálica a cielo abierto, y sobre el arbitraje internacional interpuesto por la empresa Infinito Gold. Por eso creemos fundamental que el señor ministro comparezca ante el plenario legislativo, porque tenemos muchas preguntas para formularle y ojalá que pronto podamos tenerlo aquí al señor Carlos Manuel Rodríguez para que ofrezca detalles de su gestión en materia de la administración de Cruzitas y la minería en nuestro país. Rodríguez dejará su cargo en las próximas semanas para asumir en septiembre la dirección del Fondo Mundial Ambiental, pero los diputados consideran que antes de dejar su cargo debe rendir cuentas sobre las medidas que se han implementado en Cruzitas para prevenir y combatir la extracción ilegal de oro en la zona. Esta moción para llamar a comparecer al ministro Carlos Manuel Rodríguez, el ministro del MINAE, que me parece que antes de asumir un puesto internacional de prestigio, primero debería darle explicaciones al país acerca de su gestión en materia ambiental y específicamente en el caso de la minería en Cruzitas y las devastadoras gestiones y resultados en contra del ambiente con un alto impacto socioeconómico en contra del Estado costarricense. También el plenario legislativo aprobó en su trámite de primer debate el expediente 22.099, autorización de prórroga de los nombramientos de los órganos constituidos al amparo de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera ante la declaratoria de la emergencia nacional por el COVID-19, y el proyecto 22.079, autorización de prórroga de los nombramientos de los comités cantonales de la persona joven y de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, constituidos al amparo de la Ley General de la Persona Joven, ante la declaratoria también de la emergencia nacional del COVID-19. Santiago Álvarez Ovares, asesor del presidente de la República, tuvo acceso a la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado SINIRUBE. Así quedó en evidencia luego de que Erickson Álvarez Colongue, director ejecutivo de esa institución, compareciera ante los diputados que integran la comisión especial que analiza la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Los diputados aseguraron que trasladarán a la Fiscalía General de la República las revelaciones realizadas por el funcionario sobre el supuesto traslado ilegal de información. Usted comentó aquí en esta comisión un proceso que existe de previo que se genere cualquier traslado de la información. Sin embargo, el 15 de noviembre del 2018, el asesor directo del señor presidente de la República, don Santiago Álvarez Ovares, le solicita a la presidenta ejecutiva de Limas, a doña María Fulmen, que le remita la base de datos de SINIRUBE contemplando las siguientes variables para la población entre 18 y 44 años. Y le solicita todos los datos socioeconómicos y sociodemográficos, le solicita los datos de beneficio y la descripción del pago por monto y fecha de los pagos o transferencias y las fuentes de financiamiento de todas estas poblaciones en relación con estos requerimientos. Le pregunto, ¿esta nota se la trasladan a usted para que usted dé respuesta de manera expedita? El día siguiente, el mismo Consejo de SINIRUBE le traslada el oficio de forma expedita, sin que conste la valoración jurídica que usted nos comentó acá, y usted le da respuesta directa a un asesor del presidente de la República entregando la totalidad de los datos. ¿Esto es correcto? Dicha solicitud de información fue aprobada por el Consejo Rector. No, el Consejo Rector lo que hizo fue trasladarle a usted, mediante acuerdo, el oficio que le leí, y aquí consta precisamente en este acuerdo. Sí, es una orden, trasladarla es para que ejecute. No creo que la trasladen solo para leerla, sino para ejecutarla. Y en dicha sesión, en las sesiones de Consejo Rector, siempre participa un asesor legal. Álvarez fue increpado por los legisladores sobre la facultad que tiene el SINIRUBE para firmar convenios con otras entidades y poder compartir datos sensibles de los costarricenses con otras instituciones. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a solicitud de esta comisión, realizó un estudio de forma reciente que ya se divulgó y han dicho que no existe norma que faculte al SINIRUBE a entregarle a otras instituciones acceso a sus bases de datos para extraer información. Para usted, don Erickson,
¿Cuál artículo de la ley 9137, que es la creación del CINERUVE, faculta al CINERUVE a firmar convenios de cooperación para darle a otras instituciones acceso a datos sensibles de los habitantes de Costa Rica sin su consentimiento? Los convenios de cooperación cumplen con la normativa legal que indica la Ley de Protección de Datos, el CINERUVE, y además de eso tiene una constancia de legalidad, que es el área legal la que valora que los convenios cumplan con el marco de legalidad. Además, quedó claro que el convenio de intercambio de información entre Casa Presidencial y el CINERUVE fue solicitado por el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, y que actualmente este convenio sigue vigente. En esta línea, en el convenio de cooperación con el CINERUVE lo recibimos por parte del señor Rodolfo Pisa por medio de un oficio que ya había sido compartido con usted, solicitando que requieren un convenio con el CINERUVE con el objetivo de tener acceso a la información. Entonces, en este caso, conocido el proceso que se sigue a lo interno para cualquier convenio, la pregunta en concreto es, desde Casa Presidencial, ¿quién inicia la solicitud del convenio dirigida directamente no al Consejo Rector, sino a la dirección? Y su respuesta es que fue el anterior ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, ¿correcto? A la comisión investigadora de la UPAD aún le quedan 24 audiencias programadas. Una vez terminado este periodo, los diputados de dicho foro legislativo emitirán un informe que deberá ser conocido por el plenario legislativo. La investigación sobre la UPAD también está en manos de la Fiscalía General de la República. Con el fin de explicar los gastos corrientes del presupuesto nacional del año 2020 y los esfuerzos del gobierno por mejorar la gestión de la deuda pública, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, compareció ante el plenario legislativo. La legisladora Silvia Hernández, de Liberación Nacional, increpó al jerarca sobre la proyección que tiene el gobierno del déficit fiscal, pues según apuntó la diputada, este rubro sería mayor del proyectado por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. A mí me gustaría que usted trate de darnos un dato proyectado de cuál es el déficit fiscal para este año. El de verdad, ministro, y se lo digo porque usted en Hacendarios nos habló de un 8.6%, cuando la proyección de la caída de la economía era de menos 3.6%. Hoy, ya teniendo los datos del programa macroeconómico y una proyección de la economía que cae en menos 5%, sin mover ninguno de los otros datos de la Filmina, el déficit pasa a 9.3%, sosteniendo la misma caída de los ingresos y el mismo aumento de gasto. No veo consistencia. Entonces, ministro, a mí me gustaría que usted nos diga, con números solamente en esta respuesta, si no hay nada drástico en control del gasto y de los ingresos, ¿cuál va a ser el déficit fiscal para el 2020, ministro? El déficit fiscal, tal y como ha sido estimado por el personal técnico del Ministerio de Hacienda, es de 9.3. Voy a insistir en que para mí ese dato no es consistente, la proyección de ese déficit se vislumbra mínimo en un 11% del PIB, inclusive la Contraloría nos habló de alcanzaría un 11.2% del PIB y señala que configura un panorama fiscal de los más complejos, con un gran desbalance no visto en el pasado. Sobre el tema de los eurobonos, el diputado verdiblanco Carlos Ricardo Benavides pidió explicaciones, ya que el ministro anunció que enviaría un proyecto de autorización por $4.500 millones. Además, solicitó detallar el porqué del aumento en las necesidades de financiamiento del gobierno. Don Elian, yo le voy a permitir que usted conteste lo de los eurobonos, que no tuvo chance, por favor. En lo que tiene que ver con los eurobonos, la idea sería presentar el proyecto en el primer semestre del próximo año. Y ese proyecto inicialmente está pensado por una suma de $4.500 millones, de los cuales 1.500 serían para el próximo año y luego serían 3 emisiones de $1.000 millones para los años 22, 23 y 24. ¿Usted podría explicarnos por qué las necesidades de financiamiento del gobierno estaban en 12.5%, ahora se está hablando del 14.1%? ¿Qué fue lo que cambió con respecto a ese monto? Lo que cambió es el escenario económico en el cual estábamos. Cuando hablábamos de un 12.5% de necesidades de financiamiento,
se estaba previendo que la economía iba a caer apenas en un 3.6% del PIB. En este momento lo que se señala es que la economía va a caer un 5% del PIB. Entonces la economía se nos hace más pequeña y la extracción de esa economía de los impuestos también se vuelve menor. Al darse esa circunstancia, entonces el déficit se hace mayor. El legislador Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana manifestó su preocupación por el impacto que ha tenido en la economía los cierres que ha dispuesto el gobierno para mitigar los efectos sanitarios de la pandemia, sobre todo porque el jerarca de Hacienda no es parte de este consejo que toma las decisiones de cierre y apertura. Y es que según la Contraloría General de la República, la caída de los ingresos fiscales ha sido de un 1,15 billones de colones, pero no se tiene contabilizado exactamente qué corresponde específicamente a los cierres decretados por el Poder Ejecutivo. No debería ser parte usted del equipo que toma las decisiones de si cerrar la economía y cuánto y cómo. ¿No le parece a usted que usted debería ser parte del equipo tomando esas decisiones? Pero entiendo perfectamente que la decisión, en este caso, es una decisión de carácter técnico relacionado con la salud y que desde ese punto de vista, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los datos en estas semanas que recién pasamos, si uno se va a analizar, por ejemplo, lo que es la tasa de contagio, se da cuenta que la tasa de contagio logró disminuir gracias a esas medidas que se estuvieron tomando. Entonces, no creo que la participación mía en esa toma de decisión vaya a tener impacto en lo que son temas de salud propiamente dichos, y creo que hay que respetar ese criterio técnico. Sobre el compromiso que adquirió el gobierno para saldar la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, el diputado Walter Muñoz de Integración Nacional fue enfático en señalar que destinar un 10% de los préstamos que se va a adquirir es insuficiente. Y en el acuerdo que firma el señor ministro de primero entre el gobierno y la Caja, dice que exhortarán a los diputados a aprobar los préstamos con ese 10%, que más que exhortarán, yo digo que extorsionarán, porque nos obligan a firmar los préstamos que quiere el gobierno que firmemos. Y ahí me preocupan varias cosas que tenemos que señalar. Primero, no es cierto que con ese 10% se salda la deuda del gobierno con la Caja, no es cierto. La deuda del gobierno con la Caja llega a un 20% del Producto Interno Bruto, o sea, 1.8 billones de colones por concepto de deudas no pagadas y 5.4 billones de colones por el traspaso del primer nivel de atención a la Caja. O sea, un total de 7.2 billones de colones que no dan ese 10% que el gobierno quiere aportarle a la Caja. Sobre el tema de nuevos impuestos, el legislador José María Villalta del Frente Amplio le preguntó a Villegas cuáles son estos impuestos solidarios y progresivos que estaría planteando el gobierno. Dentro de las medidas que usted mencionó, hubo un aspecto que me interesó bastante, porque es la primera vez que un ministro de gobierno oficialmente habla del tema o reconoce que el tema está en el tapete. Dice usted que buscarán nuevos tributos solidarios y progresivos para procurar el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Podría usted profundizar sobre esa medida? Algunos hemos visto esta necesidad desde el mes de marzo. Cuando me refiero a tributos solidarios y progresivos, además quiero decirle que estoy citando al señor presidente de la República, quien así lo ha dicho en forma reiterada, y además decirle que eso va a tener que ver con propiedad y con rentas altas. El detalle lo estaremos viendo, espero, en el transcurso de los próximos días. La legisladora oficialista Laura Guido le preguntó al ministro Villegas sobre cuál será el impacto en el presupuesto tras el recorte de 177.000 millones de colones recientemente aprobado por los diputados. ¿Cuál fue el aporte de la modificación presupuestaria que tramitamos aquí en la Asamblea Legislativa en ese esfuerzo por atacar ese déficit fiscal y si se ve materializado en las cifras que usted nos está presentando? Cuando hablamos del tema del déficit en el marco del presupuesto extraordinario,
estábamos trabajando con un déficit del 8.6%, y en aquel momento las estimaciones nos decían que si no se tomaban acciones, ese déficit podría ser todavía un poco mayor. Precisamente dentro de ese marco de opciones, una era la contención del gasto público, y a partir de ahí entramos con todo el tema de que una vez que recortábamos el gasto, con un recorte del gasto podíamos volver más o menos a los niveles del 8.6. Ahora, cuando en este momento estamos hablando de que el déficit va a estar en el orden del 9.3% del PIB, lo que estamos es considerando la existencia de un cálculo, de una proyección económica. En su intervención, el ministro reiteró que se tiene previsto que la deuda pública cierre el año 2020 en el orden del 70% del Producto Interno Bruto, y para el 2024 este endeudamiento podría alcanzar el 80%. Villegas también pidió la aprobación de proyectos de ley como el de empleo público y el de reducción del 15% de la jornada laboral para los empleados públicos que ganan más de 1.5 millones de colones. El jerarca fue llamado por el plenario legislativo en el marco de lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Contralora General de la República, Marta Acosta, aseguró que el proyecto 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es apenas un punto de partida para comenzar a ordenar el desorden que hay en este sector. Así lo hizo la funcionaria ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración que estudian la iniciativa. La Contraloría General de la República ha señalado que una ley de empleo público o función pública con vocación general habría de contemplar un conjunto básico de normas que sirvan como instrumento clave para la definición de los aspectos prioritarios en relación jurídico-administrativo que existe entre los servicios públicos y la administración en sentido amplio. Desde esa óptica, ¿considera usted que la propuesta en análisis alcanza a superar la compleja ambivalencia que ha prevalecido en el conjunto normativo sobre la materia de empleo público en nuestro ordenamiento jurídico, doña Marta? Es decir, la Contraloría sí estima, para decirlo concretamente, que esta ley con un rector podría venir a ordenar de alguna manera, pero yo quiero ser muy honesta y decir aquí que este proyecto de ley lo que nos permite es un avance gradual hacia un sistema de empleo público muchísimo mejor. Pero, sí repito, hay que hacerle algunos cambios y precisar algunos temas. Pero sí me parece que es un muy buen punto de partida para empezar a ordenar este gran desorden y esta gran atomización que tenemos en materia de empleo público en el país. La jerarca también señaló que el proyecto que actualmente estudian los legisladores es omiso en el tema de la evaluación del desempeño. Además, la Contralora aclaró que el salario global que está contemplado en la propuesta no es el idóneo y debe depurarse debido a que la metodología no es clara. Y sugería un transitorio en donde migrara absolutamente toda la función pública y de acuerdo a la canalización de los puestos de cada uno, según las calificaciones técnicas, pues se le asignara el salario correspondiente. Si quedaba superior al rango en el que quedaba en la nueva ley, pues se le congelaban los salarios a la espera que el nuevo sistema lo alcanzara en la remuneración y a partir de ahí migrar al salario único. Y si quedaba por debajo de la nueva categorización, pues le siguiera contando el tema de los aumentos y el salario compuesto, y cuando alcanzara la nueva normativa, pues migrara y tuviera un salario único. Esa idea que él está planteando vendría a transformar en mucho este proyecto y vendría a darle una aplicación más inmediata. ¿A ustedes qué les parece esa sugerencia de don Rubén? El salario global que está propuesto en este proyecto, nosotros, como lo mencioné en la presentación, consideramos que la metodología no es clara, que requiere detalle, que requiere de una mayor transparencia y que también cuando las metodologías que se proponen implican complejidades en la implementación, pues va a ser muchísimo más complejo lograr los objetivos planteados. Acosta también señaló que las familias que establece el proyecto de ley hacen más complicada su aplicación. ¿Usted entonces considera que si la norma general que podemos impulsar con el proyecto de empleo público
es suficientemente clara, no debería de haber 8 familias. Deberíamos de cubrir a todo el sector de empleo público con esta norma general, con reglas claras para todos, porque pareciera que poner 8 familias podríamos estar aprobando precisamente la misma excepcionalidad que está viviendo hoy el país con más de 16 subregímenes y posible más, como usted lo ha indicado, doña Marta. Mi respuesta es sí, seguiríamos haciendo diferencias y por lo tanto yo sí creo que la norma general debe cubrirnos a todos. La Contralora aprovechó la oportunidad para insistir en la urgencia de aprobar una ley marco de empleo público. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.